útil. Claro. ¡Sofía, Sofía! ¡Zapata! ¡Doctor, no! ¡Ciencia Zapata! Hoy presentamos pajareras alienígenas. Nada como un buen baño antes de salvar al mundo. ¡Conozcan la espada del Capitán Z! ¡Ja! 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 ¡Hey! ¡Sofía, me tapas del juego! ¿Adivina qué? Tengo la espada para que puedas salvar el mundo. ¿Qué estás planeando? Se tapó la rejilla del baño. ¡Suerte, Capitán Z! ¡Detesto las falsas espadas! Último momento. En el pueblo Pío Pío desaparecieron de un día para otro todas las especies de pájaros. La población está muy preocupada porque nunca había ocurrido algo así y aseguran que es un gran misterio. Zapata, ¿estás pensando lo mismo que yo? Puede ser. Hombres llevándose pájaros a sus planetas para poblarlos con especies nuevas. ¡Qué interesante! La ciencia viaja a Pueblo Pío Pío. ¿Qué será esta agua? Por ahí se tapó la rejilla del baño. ¿Y por qué hay tanto silencio? Bochitronics, audífonos. Nada por aquí. Nada por aquí. ¡Ay! ¡Casi me quedo sordo! Parece un pájaro herido. ¡Vamos! ¿Qué está pasando? Perdón, no los vi. Intento comunicarme con los pájaros. Me llamo Juan Pajarón y soy fundador del Club Amantes de los Pájaros. Antes, cuando los llamaba, ellos respondían. Pero no queda ni un pajarito. No sé qué habrá pasado. Detesto silbar. Un misterioso científico asegura tener la respuesta. ¿Un misterioso científico? ¡Loro! ¡Doctor, no! Los hermanos Zapata otra vez llegando tarde al nido. ¡Loro! Efectivamente, ya tengo la respuesta. Los pájaros no están porque emigraron a tierras más cálidas. ¿Loro? ¿Todos los pájaros? Exactamente, y no regresarán jamás, debido al cambio climático. Ahora aquí las temperaturas son muy bajas para ellos. La ciencia ha hablado. ¡Loro! ¿Y cómo explica las inundaciones? Ese es otro problema. Está lloviendo mucho. Sí, es eso. Mucha lluvia. Si mis amados pájaros nunca volverán, será mejor que me vaya con ellos. ¡Espere! Yo también soy científica y quiero investigar qué está ocurriendo. ¡Loro! Gracias. Ojalá descubra la verdad. ¡Ay! Como le dije, se fueron todos. No creo que hayan migrado todos los pájaros al mismo tiempo. Hay que buscar árbol por árbol. ¿Prohibido pasar?
Animales peligrosos. Con qué prohibido pasar, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay huevos! Los pájaros no abandonarían sus huevos. Exacto. Quizás pasó algo que los obligó a huir. ¿Y por qué el pueblo está inundado? ¿Hay más lluvias de lo habitual? No estoy seguro. ¿Cree que se deba al cambio climático? Puede ser. ¡Necesito ir al... ¡al laboratorio! Mis investigaciones confirman que aún no es época de migración para los pájaros y que las lluvias son las normales. Entonces aún no sabemos por qué se fueron todos los pájaros, ni por qué el pueblo está inundado. Así es. Necesitamos una tormenta de ideas. ¿Qué diría el famoso oficial naval y científico francés Jacques Cousteau? Quiero escuchar ideas sobre por qué el pueblo se está inundando y los pájaros se fueron. Señor Jacques Cousteau. Oui. Con mis investigaciones exploré los océanos y los seres vivos que lo habitan. Pienso que las inundaciones pueden deberse a tsunamis. ¿Tsunamis? ¿Terremotos submarinos? Oui. Esos terremotos provocan el desplazamiento del agua del mar sobre las costas. ¿Y a los pájaros, señor Jacques ¿Cómo era el nombre? Me olvidé. Tranquilo, niño. Puedes decirme Jack. Bueno, Jack, ¿vos creés que los pájaros se los llevaron los ovnis? ¿Ovnis? En ciencia todas las teorías son posibles hasta que se demuestre lo contrario. Pero creo que sí confirma que hubo un tsunami. Como los pájaros perciben las vibraciones y el peligro, quizás abandonaron la región. Interesante idea. Merci, Jacques Cousteau. ¿Y la pas de quoi? Nosotros sabemos dónde comprobar que nuestra teoría es cierta. Merci, Jacques. Seguidores de Expediente Secreto Z. Estamos cerca de la verdad. Nuestra valentía nos hizo venir a... ¡Ay! ¡Ay, era un bichito! Bien. Entonces, como estaba diciendo, nuestra valentía nos hizo venir al bosque prohibido. ¿Ovnis? ¿Reptilianos? ¿Aliens asquerosos? ¿Quién está detrás de todo esto? ¡Vamos a averiguarlo! ¿Y el bosque? Hola, Zapata, ¿dónde estás? Yo estoy en el bosque. ¿O no? Yo investigué la teoría de Jack del tsunami, pero no es viable. El pueblo está muy lejos del mar. ¡Ya sé! Los ovnis no se llevaron solamente a los pájaros. ¡También todos los árboles! ¿Qué? Mándame una foto. ¿Pero qué pasó? ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Vengan rápido al pueblo, que es peligroso! ¡Es peligroso porque nos puede abducir un ovni! La probabilidad de que pase eso es de 1 en 1000 millones. Detesto las probabilidades.
Quiero irme, pero con las inundaciones y sin los pájaros. Pueblo Pío Pío cambió demasiado. Ay, no se preocupe. Yo le aviso si todo mejora. ¡Momento! No hace falta que se vaya. Investigué y descubrí que aún podemos solucionarlo. Es muy simple. Nuestras investigaciones revelaron que todo esto es consecuencia de que ya no hay suficientes árboles. ¿Porque se los llevaron los ovnis? Porque se los llevó el Doctor No. ¿Qué? La empresa del Doctor No está talando indiscriminadamente los árboles nativos para llevarse su madera. La tala de bosques daña el ambiente, provocando que los pájaros pierdan sus casas y deban marcharse, ya que hacen sus nidos en esos árboles. Y al mismo tiempo arruina la tierra, porque las raíces retienen las capas superficiales del suelo que absorben el agua de lluvia. Al talar árboles, ya no hay raíces que cuiden las capas superficiales y solo quedan las impermeables. Por lo que el agua de lluvia no se absorbe y provoca inundaciones. ¿Y qué podemos hacer? Detener ya mismo la tala indiscriminada, volver a plantar los árboles y esperar a que los pájaros regresen. Díganlo, chicos. ¡La ciencia resolvió otro misterio! ¡Ay, qué cansancio! ¡Mis chiquitos! ¡Empezaron a volver! ¡Ay! ¡No me sale! ¡Sí, sí! ¿Dónde escuché esa melodía antes?